Sistemas de unidades. La química es una ciencia experimental que se caracteriza por la realización de mediciones. Llamamos magnitud a todo aquello susceptible de ser medido. La unidad, entonces, es la cantidad que se toma como referencia para medir. La unidad es totalmente arbitraria. Para la magnitud, longitud, la unidad en el sistema internacional es el metro y el símbolo que se usa es una M minúscula. Antiguamente el patrón que se utilizaba era la distancia entre dos marcas sobre una barra de platino iridio que era mantenida a 0 grados y se encontraba en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Por supuesto, cualquier alteración física que pudiera sufrir dicha barra podía afectar la real medida del metro que nosotros tendríamos como referencia. Por esta razón, se decidió en 1960 redefinir el patrón para medir la longitud como la cantidad n de veces, que esta n sería 1.650.763,73 de la longitud de onda en el vacío de la radiación roja del criptón 86, mantenido a una temperatura de menos 210 grados Celsius. Actualmente se lo define como la distancia recorrida por un haz de luz en 3,335639,817 por 10 a la menos 9 segundos. Recordemos que todas estas definiciones igualmente son arbitrarias. Para la magnitud masa se definió la unidad kilogramo en el sistema internacional con el símbolo kg y el patrón utilizado está constituido por una aleación de platino iridio que está depositado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Y 1 kilogramo es la masa de dicha barra, de dicho patrón. Para el tiempo, como magnitud, se definió la unidad en el Sistema Internacional segundo. Y el símbolo es una S. Al principio se había definido como 1 sobre 86.400 partes del día solar medio. Pero actualmente y desde 1967 fue definido como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación asociada con una transición específica del átomo de cesio 133. No vamos a trabajar en nuestra materia con corriente eléctrica, así que vamos a pasar a la siguiente unidad que para nosotros es de interés, que tampoco vamos a trabajar mucho, pero bueno, al principio la vamos a ver un poco, que es la de la temperatura termodinámica. La magnitud temperatura termodinámica, la unidad en el sistema internacional es el Kelvin y el símbolo es una K mayúscula. Cuidado acá, no confundirse y poner para el símbolo de masa una K mayúscula porque es un grado Kelvin. El Kelvin se define como 1 sobre 273,16 del intervalo de temperatura entre el cero absoluto y el punto triple del agua. El cero absoluto sería una temperatura prácticamente inalcanzable, que sería la temperatura en la cual es tan fría que ni siquiera prácticamente se mueven las partículas. Y el punto triple del agua es el punto en el que coexisten agua sólida, que sería el hielo, con el agua líquida y con el vapor de agua. Y este punto es de 0,01 grados Celsius. O sea, 0,01 grados Celsius equivale a 273,16 grados Kelvin. La otra unidad muy importante para nosotros es para definir la magnitud de cantidad de sustancia y la unidad es el mol. El símbolo también es mol. Esta unidad fundamental fue agregada al Sistema Internacional en 1971 y se define como la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que la constituyen que los átomos que hay en exactamente 0,012 kilogramos de carbono 12.
Y después tenemos la unidad de intensidad luminosa, que tampoco la vamos a ver en el desarrollo de nuestra materia. Estas magnitudes son interdependientes, por lo cual, si defino las unidades fundamentales, las otras unidades, las derivadas, van a surgir por medio de relaciones entre las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si defino la unidad de longitud y la unidad de tiempo, velocidad va a ser metros sobre segundo. Longitud, la unidad es metro, tiempo, la unidad es segundo, velocidad, metros sobre segundo. Otras unidades importantes, magnitudes derivadas, volumen, la unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. Cuidado, que un litro no es igual a un metro cúbico. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Imaginen la dimensión. Un metro cúbico es un cubo de una dimensión de 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad por 1 metro de altura. Ese cubo es obviamente mucho más grande que una botella de agua mineral que pueden tener en su casa de 1 litro. La unidad de densidad es el kilogramo por metro cúbico, pero también se pueden utilizar las unidades de gramo por centímetro cúbico, gramo por mililitro o gramo por litro. En la actualidad, lo que se está tratando es de utilizar las unidades del sistema internacional para que en los reportes científicos todo el mundo informe las medidas en las mismas unidades. Entonces sea más fácil interpretar textos en una parte del mundo o en otra parte del mundo. Pero por razones históricas, en muchos textos todavía se siguen mencionando las unidades en otros sistemas. Por ejemplo, existe el sistema CGS que va a utilizar la C porque utiliza para unidad de longitud el centímetro, la G porque utiliza para unidad de masa el gramo y la S porque utiliza para unidad fundamental de tiempo el segundo. Después está el otro sistema, el MKS, que utiliza para longitud el metro, para masa el kilogramo y para el tiempo el segundo. Y bueno, después está el sistema este técnico, que bueno, acá lo tenemos, el SLUG lo usa para masa, eso ya es bastante raro, pero bueno. Y acá vemos otros sistemas que uno puede encontrar en la práctica. A modo de resumen y para afianzar los conceptos que aprendimos, podemos seguir este cuadro. Para la magnitud, decimos que es toda propiedad que se puede medir o cuantificar. Los ejemplos de magnitudes podrían ser masa, y que definimos como masa la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se representa con la letra M. En el sistema internacional, la unidad es el kilogramo, se abrevia como kg. Otras unidades, por ejemplo, la tonelada, que una tonelada equivalería a 1000 kilogramos. Los aparatos que permiten la medición de esta magnitud masa son las básculas, las balanzas. Otra magnitud podría ser la longitud, como la definimos como la distancia entre dos puntos y se representa con las letras E, D o L. En el sistema internacional, la unidad es el metro y se simboliza con una M minúscula. Otras unidades pueden ser la milla, que son 1609,3 metros, el pie, 30,48 centímetros, la pulgada, que son 2,54 centímetros. Los aparatos que permiten medir longitud, flexómetro, cinta métrica, regla graduada. La unidad de volumen o capacidad se define como el espacio que ocupa un cuerpo y se representa por la letra V corta. Las unidades en el sistema internacional son metro cúbico, M al cubo. Otras unidades de volumen, el litro, que es la más utilizada por nosotros, que equivale a 1 decímetro cúbico. Para medir volúmenes de líquido se usan las probetas, por ejemplo. La densidad se define como el cociente entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa y se representa con la letra D. Densidad es igual a masa sobre volumen y la unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Otras unidades utilizadas, gramo por litro o gramo por mililitro. ¿Cómo mediría la densidad? Un refractómetro, un densitómetro y yo puedo medir la densidad de un líquido. Bueno, esto que es algo que se utiliza en química y en física
muy a menudo porque las dimensiones de lo que se miden son o muy grandes, como la cantidad de átomos que hay en un mol, por ejemplo, o muy pequeñas como el tamaño de una partícula. Entonces, con frecuencia lo que se hace es utilizar una notación exponencial para expresar números muy grandes o muy pequeños. Y estos números se expresan como el producto entre dos factores. El primer número es normalmente un número que varía entre 1 y 10. Y ese término es llamado el término preexponencial. Y el segundo número es el término exponencial. Y se escribe como un exponente de 10. ¿Cómo se interpreta esto? En esta tabla lo podemos ver y es bueno que tengan esta tabla siempre a mano. La notación exponencial de 1 sería 1 por 10 a la 0, que sería 1. Para 10, la notación exponencial sería 1 por 10 a la 1, que sería 10 a la 1. Y cuando usamos los prefijos en el sistema internacional, a 10 a la 1 lo llamamos deca y el símbolo es DA. Para expresar 100, lo expresamos como 10 a la 2, que es 10 al cuadrado, y a esta medida la llamamos como hecto, el símbolo es H. 1000 va a ser 10 al cubo, es kilo, y el símbolo es K. 1.000.000 es 10 a la sexta, el prefijo es mega y el símbolo una M mayúscula. 1.000.000.000 es 10 a la novena, el prefijo es giga y el símbolo una G mayúscula. 0,1 es 10 a la menos 1, el prefijo es deci y lo simbolizamos como una D minúscula. 0,01 es 10 a la menos 2, el prefijo es centi, es una C minúscula. 0,001 es 10 a la menos 3, mili es una M minúscula. 0,000001 es 10 a la menos 6, el prefijo es micro y lo simbolizamos como una letra mu del alfabeto griego. 0,0000000001 es 10 a la menos 9, el prefijo es nano y lo simbolizamos con la letra griega nu. Si vamos al femto, es mucho más fácil decir 10 a la menos 15 o femto que 0,000000000000001. Y acá notamos la utilidad de los prefijos y submúltiplos.